vamos a revisar lo que es la parábola de la fiesta de bodas, que está en Mateo 22. Y bueno, pues todo el ambiente se respira de felicidad en estas fechas, generalmente de fin de año, porque todos estamos, quizá algunos haciendo la evaluación si cumplimos nuestros propósitos o no cumplimos nuestros propósitos. Sin embargo, debemos de recordar que generalmente los propósitos giran en tres cosas. Todas las personas, creyente, no creyente, elabora un propósito porque quiere encontrar un camino. Elabora un propósito porque quiere encontrar una verdad. Elabora un propósito porque quiere darle sentido a su vida. Pero todos sabemos que por más propósitos que nosotros nos hacemos en todo el año, por más que vemos que se cumplen, nuestro corazón sigue totalmente vacío. Nosotros no nos sentimos edificados, a pesar de que seguramente tú fuiste bendecido este año, pero aún así no es suficiente, no es lo que está buscando tu espíritu, ¿no? Un proverbio dice que tengamos cuidado de no defraudar a nuestra alma. Y qué mayor fraude que nosotros podemos hacer con nosotros mismos, que es decirle a nuestra alma: tranquilízate, ya estás bien, ya no necesitas nada, ya encontraste a Cristo, ya encontraste al Señor, pero sabemos que nuestro corazón es engañoso y nosotros debemos perseverar en estar buscando constantemente conocer a Dios. Si nosotros no estamos conociendo a Dios, estamos desperdiciando cada día que está pasando. Y aquel que ya conoce del Señor, su más grande propósito tiene que ser conocer aún más a Jesucristo, a Jesucristo, a Jesucristo. El creyente a cada segundo o al final del día debe preguntarse: ¿qué tanto hoy conocí a Jesucristo? Si nosotros no logramos avanzar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, es en vano cada día que está sucediendo. Entonces, teniendo este versículo, dice, segunda de Pedro 3:14, dice que debemos procurar es algo activo, ¿no? Debemos procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo regresará y esperamos que cada uno de nosotros esté preparado para entonces. Entonces vamos a comenzar la parábola de la fiesta de bodas. Esta parábola se inicia con la necesidad de enfrentar a los principales sacerdotes. Vayan a Mateo 21-23, ahí es donde nuestro Señor Jesucristo llega al templo y los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a Él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Recordemos que los únicos autorizados, según ellos, para enseñar eran los fariseos, eran los saduceos, eran los únicos que estaban elegidos, según ellos. Mas, sin embargo, cuando Cristo se aparece y al parecer no es discípulo de ningún rabino, inmediatamente cuando Él inicia su ministerio, le dicen: bueno, ¿y a ti quién te dio la facultad de predicar? ¿No? Nadie podía predicar si no era fariseo, si no era saduceo. Pero Cristo tiene una respuesta bastante directa y les responde en Mateo 21-25. Les responde y les dice: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres?
Ahí Jesucristo les está diciendo solo dos opciones ante su pregunta. ¿Quién lo facultó para predicar? Solo hay dos opciones con lo que él mismo está preguntando. O lo envió el Padre o lo envió algún hombre, ¿no? Aquí nos dice que entre los fariseos decían, si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Si decían que era del cielo, ellos tendrían que contestar a la pregunta de por qué no le creyeron a Juan el Bautista. Recuerden que ellos no le creyeron y por lo tanto no se bautizaron, ¿no? Entonces aquí lo que está diciendo Cristo sencillamente es que su autoridad, la facultad para la enseñanza viene del Padre, ¿no? E igualmente continúa más adelante la parábola de los dos hijos, los labradores malvados, en donde él enfatiza que están resistiendo a la autoridad de Dios. Y finalmente, en la parábola de la fiesta de bodas, lo que hace es hacer un historial de cuál es la situación de Israel y cuál será el futuro. Vamos a leerlo. Dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, y pocos los escogidos. Entonces aquí Cristo nos advierte. Primero es interesante ver que Jesucristo enseñó por parábolas. Las parábolas no son más que cuentos a través del cual se pretende enseñar, ¿no? Las parábolas realmente son muy comprensivas y lo que aquí nos dice es cómo serán las cosas. Del versículo 2 al versículo 7 tenemos que es el rechazo del pueblo de Israel al Mesías. Aquí lo que estaba diciendo, lo que estaba profetizando Jesucristo es que en el año 70 Israel sería destruida y así fue. Pero donde nos vamos a centrar es en el hecho de que, dado que los judíos rechazaron al Mesías, al Salvador, ahora Dios en su misericordia manda a sus siervos a predicar el Evangelio. Ahora ya no es exclusivo de los judíos, sino que ahora los gentiles o aquellos que no son no judíos tienen la oportunidad de reconciliarse con Dios. También esta parábola nos advierte una cosa, que
Si nosotros no estamos listos para cuando sea el último día, nosotros seremos echados de la presencia de nuestro Señor. No estamos listos porque sabemos que frente a un Dios santo debemos tener ciertas características que seguramente ninguno de nosotros las reúne, mas sin embargo, Él ha provisto una cubierta, un vestido, lo que aquí llama un vestido de boda, no es más que aquello que Él mismo provee para nosotros. Y entonces nos dice que Él ha invitado y cada uno de nosotros tiene que acudir a ese llamado. Sabemos que, dado que es Rey, Él es digno de toda adoración, y cuando nosotros escuchamos la invitación a conocerle, a acercarnos, nosotros no podemos mostrarnos indiferentes a su llamado, sabiendo que será una bendición si nosotros podemos acercarnos a Él, ¿no? Vemos en el versículo 9, dice: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Ahí vemos que esta invitación de nuestro Rey, de nuestro Señor, puede venir cuando menos tú lo esperes. Tú estás en tu vida cotidiana, puede ser en tu vida de pecado, y de pronto va a llegar la invitación a ti, ¿no? Pero sabemos que esa invitación no nada más llega así, sino que junto con la invitación también está la presentación, ¿no? Pero también debemos tener cuidado que nos quedemos nada más con la invitación. A veces sucede que cuando ya escuchamos el Evangelio, creemos que la sola invitación ya nos hace salvos, ya nos hace justos a los ojos de Dios, pero si nosotros estamos como hipnotizados solamente en que hemos sido llamados, no vamos a prepararnos, ¿no? Es como si ustedes recibieran una invitación muy importante de alguna celebridad y tú no te preparas adecuadamente, ¿no? Por eso decimos que a veces algunas personas se sienten dignas por la sola invitación. Por la sola invitación creen que no necesitan hacer absolutamente, sino que nada más están esperando y ya no quieren avanzar para examinarse si están listos para cuando Cristo regrese, ¿no? Algunos se sienten seguros porque creen que malentienden lo que es la doctrina de la seguridad de la salvación y creen que ya nada puede quitarles lo que ellos consideran su invitación, su seguridad, pero sabemos que no es así, porque nosotros estaremos frente a un Dios que todo lo ve, que todo lo está juzgando, y en ningún momento nosotros podemos evitarlo. También a veces la invitación nos hace cegar porque creemos que dado que Dios nos buscó, dado que Dios nos invitó, eso ha de significar, creemos erróneamente, que nosotros somos buenos, que nosotros somos merecedores de esa invitación. Pero la parábola nos advierte que nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque a veces con la sola invitación, con el solo hecho de ya creernos cristianos o creer que conocemos a Dios, podemos desarrollar muchas facultades, como es compartir el Evangelio, como es participar en ministerios, bautizarse, y sin embargo esa vestimenta externa de nada nos servirá frente a los ojos de Dios. También dice el versículo 22:10 y eso es lo que debemos poner atención, que dice que juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos
y buenos. Debemos de tener cuidado porque generalmente nosotros nos apuntamos en la sección que dice buenos, ¿no? Casi todos nosotros siempre hemos dicho, no soy tan mala persona, soy pues hasta cierto punto noble, tengo buenos sentimientos, pero no se trata de eso. Se trata de cómo Dios nos está viendo y esa no es la manera que nosotros estamos vestidos a los ojos de Dios, ¿no? Muchas veces nosotros adornamos nuestra personalidad, adornamos nuestra forma de ser, pero lo hacemos generalmente para lograr cosas. A los ojos de los hombres tal vez logramos impresionarlos, tal vez logramos posicionarnos y logramos distraerlos. Ninguno de nosotros se conoce plenamente a uno mismo. Lo único que conocen los demás es lo que nosotros les damos la impresión de nosotros, pero no es así con nuestro Señor. Cuando Él nos advierte esto, nos está diciendo, yo puedo verte tal cual eres, y cuando tú estés en mi presencia, yo no te daré por inocente. Es decir que nosotros aparecemos tal cual somos, ¿no? Tal cual somos, y Él nos habla tal cual Él nos ve que somos, ¿no? Dios nos va a nombrar exactamente por lo que somos, ¿no? Una definición de nombrar dice que nombrar es un acto de discernir algo acerca de la criatura para identificarla apropiadamente. Generalmente nosotros no podremos discernir cómo nos llamamos verdaderamente, no podremos llamarnos de la manera apropiada, ¿no? Mas sin embargo, cuando Dios nos hace esta advertencia, nos está diciendo que sin la justicia de Cristo, sin el perdón de pecados, lo que nosotros somos es lo que dice en 1 Corintios 6:9. Dios te va a llamar fornicario, idólatra, adúltero, afeminado, el que se echa con varones, ladrón, avaro, borracho, maldiciente, estafador, ¿no? Tal vez a nosotros nos incomode que alguien te diga, no, tú eres fornicario, ¿no? Y tú dices, no, yo no soy fornicario, yo no, por esto, por aquello. Pero recordemos que estaremos frente al Señor. Y dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros no podemos excusarnos diciendo, yo no soy lo que tú nombras de mí, ¿no? A lo mejor entre nosotros podemos ocultarnos, pero ante los ojos del que es manifiesto todo, nosotros no podremos rechazar el juicio de Dios, ¿no? Y dice Hebreos 4:13 que estaremos a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tenemos que dar cuenta. Algo muy importante que debemos saber es que la congregación, esta congregación o la congregación de cualquier iglesia, solamente es una antesala de lo que va a ser las bodas del Cordero, de Jesucristo con su iglesia, ¿no? El hecho de que nosotros estemos en la congregación no implica que tú estarás llamado a la festividad. Muy al contrario, el hecho de que tú estés aquí es una misericordia de Dios que te tendría que obligar a preguntarte si verdaderamente tú estás en Jesucristo. Tenemos que dar cuenta. Por eso es que Mateo 22:12
cuando Dios le dice a aquel que no estaba vestido de boda. ¿Quién es aquel que no está vestido de boda? Es aquel que dice, yo no soy malo, yo soy bueno, y que no necesito conocer a Dios, no necesito el sacrificio de Cristo, yo tal cual soy me puedo presentar. Y a lo mejor suene raro, pero la mayoría de la iglesia lo hace muy seguido. Una vez que conocen a Cristo, se enfocan demasiado en su desarrollo espiritual, pero centrados en actividades, en obras, y no se dan cuenta que han dejado a Cristo. Ellos se están esforzando y se están esforzando por hacer buenas obras, por parecer buenas personas, por parecer buenos cristianos, pero hace mucho que ya no están conociendo a Cristo. Están desarrollando actividades de antigüedad, pero ya no se preocupan cada día si realmente están conociendo a Cristo. Su seguridad de la salvación ya se ha quedado en mera información. Pero aquí dice que nosotros seremos evaluados y nos van a preguntar cómo entraste aquí sin estar vestido de boda. Y esa pregunta es como decir, ¿cómo se te ocurrió que podrías estar en esta fiesta así como eres? O sea, ¿cómo te dejaste engañar por tu corazón para creer que no había ningún problema? Sí, es más, cuando Adán pecó, se escondió. Tuvo terror de la santidad de Dios. Pero no sé si podamos ver que nosotros no nos escondemos de Dios, sino que nosotros estamos muy seguros frente a Dios. Cuando no sabemos si realmente tenemos a Cristo, pero sí estamos como muy enorgullecidos, altivos, seguros ante Dios, sin tener ese conocimiento. Por eso en Génesis 3:9 Dios le pregunta a Adán cuando pecó, ¿dónde estás tú? Esa respuesta, o la respuesta que hubiese dado es, estoy fuera de tu ley, estoy en pecado, estoy perdido, necesito que me ayudes. Pero Adán no respondió eso. Respondió otras cosas. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando nos dicen, ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Cristo? Respondemos otras cosas que no tienen nada que ver con lo que se te está preguntando. Nos escondemos detrás de palabras que no entendemos. Tengamos cuidado de lo que nosotros llamamos lenguaje cristiano o conductas cristianas, que muchas veces las repetimos, pero no sabemos lo que significa. Y creemos que porque lo repetimos ya estamos seguros. Entonces cada segundo te tienes que estar preguntando, si regresar a Cristo, ¿cómo me va a encontrar? ¿Reconciliado con Él o aún peleado? Porque dice 1 Juan 1:5 que lo que debemos saber es que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si nosotros no hemos sido cubiertos por el perdón de Jesucristo, y no solamente es meramente emoción y creer que soy cubierto por Cristo, sino que de verdad, ahorita más adelante vamos a ver cómo es que eso puede hacerse real. Pero mientras tanto vemos que aquí dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si nosotros no somos salvados de nuestros pecados, nosotros somos tinieblas.
y no vamos a tener comunión con Cristo, comunión con Dios, con el Espíritu Santo, por más que lo deseemos de todo corazón. Tengamos cuidado con eso, con esa certeza que luego tenemos y que decimos, es que mi corazón me dice que yo sí tengo a Cristo. No, tu corazón no vale. Porque Jeremías dice que tu corazón es engañoso. Entonces, ¿cómo vas a estar creyendo en tu corazón? Tienes que someterte a un estudio diligente de la Escritura y examinarte si verdaderamente eres salvo. A veces un obstáculo para crecer en el conocimiento de Dios o en la salvación es que a veces como que ya la regamos, sentimos. Ya dije que soy salvo. ¿Cómo voy a salir ahora con que no soy salvo? Pero más vale que nos avergoncemos a nosotros mismos frente a Dios y digamos, yo creí que era salvo, pero no lo soy. Entonces tengo que regresar a confesar mis pecados, a escudriñar la Biblia y entonces obtener ese perdón. Porque si no, va a ser como cuando te subiste al micro equivocado y por no quedar en vergüenza no te bajas. El problema es que no te va a llevar a tu destino. Eso es lo problemático. Por eso también como padres debemos estar muy al pendiente cuando nuestros hijos dicen, yo soy salvo, yo soy salvo. No, porque como padre tienes que ver si está en el vehículo que lo va a llevar al padre o no, o nada más está haciendo como que sí, ¿no? Por eso es muy importante que cada uno de nosotros, pero sobre todo los adultos, no digo que los jóvenes no lo puedan hacer, pero sobre todo los adultos se enfoquen a ser críticos con ellos mismos y decir, ¿soy o no soy? Porque si no, solo díganme hacia dónde vamos a llevar a quienes están detrás de nosotros. Entonces sabemos que dado que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, por eso es que Adán junto con nosotros fuimos destituidos, alejados de la gloria de Dios. Imposible que Adán siguiera ahí. Solamente había la posibilidad de morir. Pero para entonces solo queda Dios y cero tinieblas. De todas maneras no está Adán ahí, ¿no? A lo mejor a nosotros se nos hace extraño que decimos, ¿por qué si Adán pecó, yo qué tengo que ver con eso? Bueno, con Dios todo es unidad. Después del pecado todo es egoísmo. Entonces, cuando Adán peca, pecamos todos, porque Dios nos ve como uno solo. Así como cuando estemos en las bodas del Cordero, una sola es la iglesia, pero compuesto de varios, pero nos ve como un solo cuerpo. De la misma manera, por eso es que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Así será cuando nosotros, dice el versículo 13, cuando nosotros seamos echados, dice, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Y dice allí será, porque muchas veces cuando a ti se te dice, estás ofendiendo a Dios, estás pecando, tú no sientes nada, a ti no te importa. Tú vives tu vida. Tú voluntariamente estás dejando la Biblia de lado, es decir, estás dejando la ley de Dios y tú estás viviendo acorde a tu ley.
Entonces, cuando tú te preguntas, ¿soy cristiano? ¿Estoy viviendo la voluntad de Dios? Usas tu propio parámetro y dices, sí, sí soy cristiano, sí conozco a Cristo, sí conozco a Dios, pero la verdad es que no. Ya les he platicado, tengo la fortuna o la carga de ver muchos que se llaman cristianos caer en pecados gravísimos, y otra vez yo me sigo preguntando lo mismo. ¿Por qué? Y solo queda una razón: no son salvos, no son regenerados. No digo que no hablo profundamente con ellos, pero sí es de llamarte la atención. Y yo insisto, muchas veces en las iglesias se da por hecho que todos los asistentes están bien, pero la verdad es que no están bien. Y no están bien porque generalmente no están escudriñando las Escrituras y no están buscando a Cristo. Han dejado de buscar a Cristo. Como que Cristo se quedó en la conversión o en el bautismo, y posterior a eso, ahora tú la estás como que sobrellevando. Pero entonces habría que cuestionarnos si verdaderamente Cristo está en nosotros. Por eso es que en Lucas 7:32 Jesucristo dice, ¿a qué compararé a esta generación? Y él usa una frase que dice, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Lo que les estaba diciendo es que de ninguna ni de otra forma tú aceptas que estás mal, ¿no? Si te lo dicen por las buenas, no. Si te la dicen por las malas, te indignas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver si verdaderamente estamos en el camino del Señor, ¿no? Porque, como comentaba hace rato, lo bueno, o no sé si ya lo veamos ahí, es que Dios ve tu corazón tal cual eres y aún así extiende su perdón, aún así te llama al arrepentimiento, aún así Él provee un sacrificio para que tú seas salvo. Y recordemos que esta noción del sacrificio viene desde los israelitas y hasta antes de que se formara la nación. Pero recordemos que cuando Israel fue sacado de Egipto, Dios le dijo a Moisés que seleccionaran. En Éxodo 12:5 dice, selecciona el animal que sea sin defecto, macho de 1 año. Y en Éxodo 12:7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y el dintel. Y vean esto, ¿no? En Éxodo 12:13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Es la sangre de Cristo, es el sacrificio de Cristo, es el perdón de pecados por Cristo únicamente, que entonces no habrá en nosotros mortandad, ¿no? Pero vean, esta imagen con la que muestra en el versículo 11, dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí que no estaba vestido de bodas. Es decir, el rey no pasó de largo. Cuando nosotros estemos frente a Él, Él no va a pasar de largo, no te va a ignorar inmediatamente. Si Dios es luz, se va a dar cuenta que hay una tiniebla ahí. Y entonces dice, se detendrá porque no tiene la señal de la sangre del Cordero.
este hombre estará reprobado. Y recuerden que esta parábola se lo está diciendo a los fariseos, que los fariseos, dado que cuestionan la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, lo más probable es que no acepten su mensaje. Y lo más probable es que el fariseo se presente así frente a Dios, con su propia justicia, diciendo: yo sí te conocí, yo sí hice bien, yo no tengo ningún problema contigo. Pero aquí dice que Cristo es el único que va a hacer que Dios pase de ti, es decir, que no se fije en ti para destruirte. Entonces nosotros debemos, como dice 2 de Corintios 13:5, estarnos examinando a nosotros mismos, no si estamos haciendo buenas obras, no si estoy mostrándome como buen cristiano, no. Lo que dice es si estamos en la fe. Estar en la fe es haber aceptado el sacrificio de Cristo por tus pecados. Si tú no estás ahí, podemos decir que Jesucristo no está en ti. Pero yo insisto, de verdad, cada uno de nosotros tiene su pecado y sus pecados particulares que entenebrecen tu entendimiento, entenebrecen tu corazón, y por eso es que nadie puede examinarte a ti ni por ti. A veces tú te acercas a algún hermano, hermana o alguna otra persona como con la esperanza de que te examine. Pero dado que nuestro corazón es engañoso, como pecadores usamos cualquier cosa para no ser ni aceptar nuestro pecado, nuestros pecados. No sé si se les ha pasado. A veces cuando vas a pedir consejería, lo que quieres es que te digan que estás bien o que no estás tan mal y que puedes seguir adelante, no hay problema, ¿no? O sea, lo que trato de decir es que el único que te puede examinar es Dios. Es el único. Entonces, si tú tienes alguna dificultad, algún problema, al primero al que tienes que recurrir es a Dios y arrodillado decir: examíname. Y va a ser un duro proceso porque nosotros vamos a estarnos justificando un montón. Y a veces te vas a levantar y vas a decir: no sentí nada. Pero nosotros debemos estar seguros que si nosotros nos acercamos a Dios, Dios es luz y debe iluminarnos y mostrar nuestro pecado. Entonces, examínate. No es fácil examinarse como parece. De primera mano conozco cristianos que llevan años, añísimos. No es de esta congregación para que no nos hagamos enemigos. Pero conozco, de verdad, tienen añísimos y se saben la Biblia de derecha a izquierda, o sea, mejor que tú. Pero tú puedes ver que no son. Pero alguien diría, porque lo decimos, pues ¿qué no sabe la Biblia? Entonces, ¿por qué no se examina? Porque tu pecado no te va a dejar. Satanás, entre más tiempo te tenga en las tinieblas, mejor. Satanás te dice, tu carne te dice: mira, tranquilízate, no te metas con esos problemas metafísicos, que si Cristo, que si Dios, que si el Espíritu. No, esas son cosas como que bien locas. Por eso es que Pablo decía que la locura, la predicación de la cruz es locura.
O sea, es como inaccesible, como que algo que no tiene sentido. Carnalmente, para nosotros, tiene más sentido el decir, a ver, ¿qué es ser cristiano? Aceptar a Cristo, ok, ¿qué más? Bautizarse, ok, ¿qué más? Asistencia a la iglesia, ok, ¿qué más? Leer la Biblia, ¿qué más? Ministerios, ok, ¿qué más? Ya los tengo. Entonces ya eres cristiano. Carnalmente esa es tu evaluación, pero no es así. O sea, el único que nos puede examinar es Dios, y el único que nos puede dar dirección es Dios. Él dice en el Salmos que Él encaminará a los pecadores. Pero el gran problema es que, insisto, siempre hay un choque entre que, ¿cómo es posible que si yo soy cristiano, entonces cómo es que yo esté mal? No, si yo soy cristiano, en automático estoy bien. Y por lo tanto, si estoy teniendo problemas, entonces no es mi culpa. Por eso es que a veces nos la podemos llevar un montón con dificultades que ya tendrían que haber sido resueltas, pero que por nuestra seguridad de que estamos bien, no las resolvemos. ¿Saben por qué? Porque la resolución implica humillación. Y nadie está dispuesto a humillarse. No hay ninguno que le guste humillarse. A veces somos tan orgullosos que hasta el orgulloso dice, miren cómo me humillo. Pero eso no tiene nada que ver, de verdad. Entonces, dice aquí que debemos examinarnos. El escrutinio no es algo fácil. No es una lista de palomitas de que sí, lo estoy cumpliendo todos los requisitos, ¿no? Porque aquí viene algo más complicado. Dice en Gálatas 4:19, cuando pedía por la iglesia de los Gálatas, que dice que Pablo sufría dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ahora vean, ahora lo que tenemos que preguntarnos es, ¿Cristo está formado en mí? Y no es difícil de entender cuando estás en oración y le preguntas a Dios, ¿Cristo está formado en mí? Y en automático te va a decir no. No es mucha complicación. Porque Cristo es llamado la simiente de Dios. Entonces, en 1 de Juan 3:9 dice que tendríamos que preguntarnos también, utilizando este versículo, si la simiente de Dios está en mí. Recuerden que la simiente de Dios es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, lo llaman en otros versículos, y esa nueva guía, esa nueva persona en ti, te tendría que llevar a hacer cosas diferentes. Cuando dice frutos del Espíritu Santo, estamos hablando que son resultado del Espíritu Santo y que por lo tanto lo que tú muestras no eres tú, es el Espíritu, ¿no? Pero también muchos de nosotros nos engañamos porque entendemos frutos del Espíritu por buena conducta. Pero buena conducta no es frutos del Espíritu. Buena conducta, ¿qué es? Fruto de la carne. Fruto de la carne, ¿no? Y eso, ¿quién tiene la capacidad de aprender eso? Pero insisto que es muy difícil que alguien se dé a la tarea de decir, a ver, lo que yo hago son frutos del Espíritu o son frutos de la carne. Casi no, De verdad que somos tan pecadores, tan perezosos, que decimos, no, ¿qué más da? ¿No?
Y mientras tanto, se está cayendo nuestro matrimonio, se están cayendo nuestros hijos, se están cayendo nuestros hermanos. Y es lo que no vemos, que todo depende de la relación con Cristo. Si Cristo está en ti. A veces muchos dicen, es que sí, Cristo está en mí, Cristo está en mí. ¿No? Pero eso es como si alguien dijera, estoy embarazada. Y ya pasaron 4 meses y tú no ves pancita. Y dices, bueno, ¿y por qué? Entonces, ¿por qué no hay como algo? Y eso se le llama embarazo psicológico. Y eso hay que tratarlo, ¿no? Es un engaño, ¿no? O también, ¿no? Hay personas que para mostrar que están embarazadas, pues se ponen una almohadilla y se la van cambiando conforme pasan los meses, ¿no? Y tú externamente lo ves y dices, mira, ya tiene 3 meses, tiene 4, tiene 9. Pero no, lo que estamos diciendo es que cuando Cristo está en una persona, tiene que mostrarse, que reflejarse. Absolutamente todo el fracaso que tenemos en nuestra vida para glorificar a Dios viene de que Cristo no está en nosotros. Pero casi nadie se preocupa por eso y mejor se pone a hacer otras cosas, No nos gusta el dolor, no nos gusta la incomodidad, no nos gusta nada. Y más aún que ahorita la sociedad como que fomenta mucho esta parte de tranquilo, todo está bien, no pasa nada. Y nosotros muchas veces nos dejamos llevar por la corriente de que todo está bien, no pasa nada. Pero no, sí está pasando algo, tan es así que, no sé, tal vez hay algunos que experimenten frustración. Llegó fin de año. ¿Conociste más a Cristo? No, pero sigo siendo miembro de la iglesia. Bueno, pues vamos a celebrar entonces el otro año, ¿no? También ya vienen los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Solo tenemos un propósito, solo uno, y es el propósito vital, conocer a Cristo. ¿De qué te va a servir que tú cumplas tus otros propósitos si no conoces a Cristo? Pero, de verdad, muchos prefieren cumplir los otros propósitos en vez de conocer a Cristo, ¿no? Entonces, ya para cerrar, dice, ¿qué sería esto del vestido de bodas? Bueno, ¿el vestido para qué sirve? Para cubrir, ¿no? El vestido es para cubrir. La sangre de Cristo cubre nuestros pecados. ¿Qué es cubrir? Perdonar, quitar, borrar, ¿no? Y mediten mucho sobre Romanos 3, 24, 26, donde ahí dice que Dios es el justo y el que justifica, ¿no? ¿Por qué dice? ¿Cómo se elabora este vestido que Dios te tiene preparado a ti, esta vestimenta que Dios te tiene preparado a ti para que conozcas a Dios verdaderamente? Dice que Dios es el justo porque justifica, da justicia, pero en este primer sentido dice porque castiga con muerte al pecador. ¿Es justo que el pecador muera? Eso es justicia. Entonces, pero Dios no te mata a ti, no quiere que mueras tú. Dios manda a su Hijo Jesucristo y dice, yo voy a dar un cordero que muera por ti
porque tú tendrías que morir, pero yo voy a dar a mi Hijo para que muera por ti, por aquellos pecados que son imperdonables. En el Antiguo Testamento había pecados imperdonables. Uno de ellos era el adulterio, la fornicación. Díganme, ¿quién de ustedes no fue fornicario y adúltero? Ese pecado es imperdonable. No era que te presentabas con tu cordero en el Antiguo Testamento y decían, yo adulteré, pero aquí está mi cordero. No. No, eso es pecado de muerte, eso ya es muerte, eso no hay más. Pero Dios dice que Él nos ama, que da un sacrificio que es capaz de borrar, perdonar cualquier pecado. A veces nosotros nos juzgamos y decimos, es que yo he sido tan pecador que no creo que haya salvación para mí. Pero no, el sacrificio, la sangre de Cristo es capaz de borrar absolutamente cualquier pecado, porque Dios sabe que mientras tú tengas ese pecado en tu corazón, jamás de los jamases podrás tú acercarte a Dios y conocerlo. Tú personalmente jamás de los jamases podrás acercarte. A veces puedes pensar, yo no conozco de Cristo, yo no sé quién es Cristo, yo no sé nada de Cristo, pero yo sí creo en Dios, entonces yo puedo acercarme a Dios. No puedes hacer eso. La única vía provista por Dios, por tus pecados imperdonables, es Jesucristo. Y luego dice en la segunda parte, Dios es el que justifica. ¿Por qué justifica? Porque Él es justo. No está transgrediendo su ley. Tu pecado ameritaba muerte. Entonces pone a su Hijo para que reciba la muerte en lugar de ti, ¿no? Y dice que Dios perdona a todo aquel que acepte que es pecador y que es digno de muerte. ¿Por qué esto? Porque nadie que no acepte que es pecador, nadie va a creer que requiere que alguien pague por él. Tú no puedes hacer uso de esta bendición o disfrutar esta bendición si tú de antemano no ves tu pecado, no ves que tendrías que morir tú, no ves que no eres digno a los ojos de Dios, no ves que eres lo peor. Tú sabes que tú no vas a tomar el sacrificio de Cristo. Entonces dice que solo aquel que sabe que es digno de la muerte por lo que ha pecado. Solo imagínense una cosa. Dios es omnisciente y dice Él que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo, lo que implica que de antemano Él vio cómo ibas a vivir, cómo ibas a pecar, y aún así Dios extiende su perdón para que tú estés listo cuando Él venga. Entonces, cuando nosotros confesamos, creemos que somos pecadores, vemos nuestro corazón, cuán malos somos, entonces nosotros podemos aceptar el sacrificio de Cristo que va a quitar el pecado. Y una advertencia de la actualidad. A veces unas personas se sienten tan mal que se suicidan. Pero que una persona diga, es que yo soy tan malo, me voy a matar, a ver si Dios me perdona así.
No, Dios no te va a perdonar así. O sea, ofrecerte a ti mismo como sacrificio, o sea, como que tú te estás poniendo a la altura de Cristo. No, que también debemos tener cuidado una cosa con eso. A veces uno mismo rechaza, cuando tú ya te diste cuenta que eres pecador, a veces tú mismo rechazas la oferta porque dices, no, yo no lo merezco. Y ahí te estás latigueando, sufriendo, ¿no? Casi yendo de rodillas ahí, para que se te perdone, ¿no? Entonces, la pregunta al que nos unimos es lo que dice Hebreos 2:3, ¿no? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? No hay modo que nosotros escapemos. Y descuidar no significa que la vayas a perder, la salvación. Pero la pregunta es, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No escaparemos. Quedaremos como aquí el invitado que no está cubierto con la sangre de Cristo y se presenta nada más así, y dice, mas él enmudeció. Es como cuando alguien te descubre y tú tratas de excusarte, pero esa persona sabe absolutamente todo de ti, no tienes cómo excusarte. Entonces, examinémonos a nosotros mismos y no demos por hecho algo que probablemente no sea, porque esto es cosa seria. Vean, esto es como los alumnos en la escuela. Creen que son estudiantes por el solo hecho de tener una credencial. Eso no te hace un estudiante. Eso te hace parte de la escuela. Lo que va a determinar si eres un estudiante o no es tu calificación. Si estás calificado. Si no. Lo mismo decimos aquí. No es la membresía la que te califica. Es el conocimiento de Cristo. A lo mejor podremos pensar, bueno, si enmudeció, al menos debió sacar su credencial. Mire, yo era miembro de Roca Eterna. No será así. Es solo por Cristo y de Dios es toda la gloria. ¿Vale? Oremos. Señor, te agradecemos por nuestro Señor Jesucristo y te suplicamos que nos salves de nuestros pecados, de nuestra carne, de Satanás, porque cuán complicado se torna examinarse a uno mismo y es más sencillo dar por hecho cosas que no tenemos. Ayúdanos, Señor, y te agradecemos y te alabamos porque aquí estamos y el hecho de estar aquí implica que tu mano no nos ha soltado, pero que no debemos abusar de tu generosidad. Ayúdanos, Señor, quítanos esta incredulidad a las cosas que son espirituales. Quítanos esta comodidad a las cosas que son carnales y que son controlables por nosotros, Señor. ¿Qué haremos nosotros si de alguna manera estamos descuidando la salvación que tú nos diste, Señor? No habrá más sacrificio. Gracias, Señor, por todo. En Cristo Jesús. Amén.